la programación no te hace feliz. O al menos eso es lo que podemos ver en el Stack Overflow Survey de este año, en el que han respondido unas 49.000 personas, más o menos, que lo tenemos por aquí, y en el que podemos ver que la satisfacción del trabajo de las personas ha mejorado un poco respecto al año pasado, ya que el año pasado estaba en un 20%, que salieron todos esos vídeos de por qué el 80% de los programadores no son felices, pero sigue en un 24%. O sea que podríamos decir que 1 de cada 4 programadores están felices en su trabajo, el resto no. Si miramos, no es del todo así, no es que unos estén pletóricos y los otros lo odien, sino que hay un 47% de las personas que han respondido, que son unas 26.600, que tienen alguna que otra queja. Realmente solo hay un 30% que no está feliz y hay un 25% que sí que está feliz. Tener alguna que otra queja es lo normal y es lo fácil. O sea, todo el mundo tiene alguna queja sobre las horas, sobre el proyecto, sobre los compañeros, sobre el sueldo. Cualquier persona va a poder encontrarte algo de lo que quejarse. No obstante, indagando un poco sobre el tema, he encontrado una cosa que hace que los programadores sean infelices, que me parece súper interesante porque solamente la aprendes cuando comienzas a trabajar. Para exponerla, me voy a basar en este artículo de Reddit que se hizo el año pasado buscando los motivos de por qué la gente no era feliz, y este usuario lo refleja perfectamente. El mayor problema que tengo con mi trabajo es todas las cosas que no están relacionadas con ingeniería. Project management, los goals, los silos de información, los procesos, más procesos, etcétera, etcétera. Esta es una cosa que cuando estamos estudiando no se nos dice. Quizás en la carrera o quizás en alguna asignatura que tengas, sí que es probable que des toma de requisitos, reuniones con algún cliente ficticio y ese tipo de cosas, pero cuando comienzas a trabajar la película es totalmente distinta. En primer lugar, porque de algunas de estas cosas vas a tener que encargarte tú, y si no, tú vas a ser afectado de manera indirecta por los procesos y la burocracia de la empresa, por el project manager que tengas asignado que empiece a putearte muchísimo o que haga de tu trabajo un infierno, o por 1000 cosas que no es lo que tú esperabas que tuvieras que enfrentarte cuando pensaste en trabajar. Porque lo que todo el mundo pensamos es que vamos a estar con nuestro ordenador picando código súper de chill y tal. Pero la realidad es totalmente distinta porque, sobre todo si trabajamos en una empresa que no es puramente técnica, vamos a tener muchas reuniones, el producto o el servicio que estemos desarrollando va a estar comandado por un equipo de management que son los que van a imponer la visión y lo que van a realizar todo realmente, ya que si no tienes un superior directo que lidie con ellos de una manera que defienda las prioridades del equipo tech, te vas a comer todo lo que ellos digan, te guste más o te guste menos, ya que no va a haber ninguna barrera para filtrar. Y créeme que no es tan sencillo que haya un buen profesional en ese puesto, ya que yo he vivido las dos partes. Todo esto puede llegar a desembocar en otro punto que mencionan aquí los usuarios, que es que tu trabajo se sienta mundano y se sienta sin ningún tipo de sentido, que es algo que también puede ocurrir si estamos meramente centrados en el código, ya que tú simplemente estás picando, estás sacando funcionalidades y un día te preguntas el por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto que me está costando tanto? ¿De verdad es tan importante resolver este bug? ¿Qué estoy haciendo? ¿Mi trabajo impacta? Todo este tipo de cuestiones es probable que te surjan en algún momento y acabarán desembocando en frustración y en estrés. Esto se da porque no hay una visión clara, porque no te han compartido correctamente las métricas o porque no está muy claro del todo cómo impacta tu trabajo. Igual se hacen cosas porque hay que hacerlas, pero nadie se ha parado a medir o a ver si eso era lo importante. Que esto pasa mucho cuando las empresas tienen dinero, que empiezan a producir y empiezan a producir como si el dinero no fuera a acabarse jamás. Si esto ocurre, posiblemente es porque, como describe este otro usuario, te estén tratando como a un mono entrenado más allá de un ingeniero. Primero, porque no se te comparte todo este tipo de cuestiones, que ya te digo que siempre puedes preguntar, pero otra cosa es que la información te sea concedida o no, pero porque las cosas han cambiado mucho y la mayoría de personas de este hilo, por ejemplo, en Reddit, se quejan del management. Dicen que las relaciones con el management son lo peor, que son los que van a definir al final lo que tú tienes que hacer, vienen al departamento de ingeniería con el problema y no les permite diseñar a ellos una solución, sino que ya vienen con todo prefijado, o les llaman a reuniones simplemente para que escuchen y puedan decir que han estado en la reunión y que no han puesto ningún impedimento, pero si ponen impedimentos o si cuentan sus opiniones no les escuchan, y al final los tienen como eso, monos entrenados que van a hacer lo que se les dice y es lo que se espera, no se espera que piensen ni se espera que nada, se espera, oye, hay que hacer esto, encargaos en el plazo estimado y la deuda técnica, a mí me da igual y punto. De nuevo, por la figura faltante de un buen manager, que al final
es lo que se va a reivindicar aquí. Porque cuando entramos no nos damos cuenta de esto, pero conforme comenzamos a trabajar y nos metemos en los procesos de la empresa y tenemos que meternos en los flujos de trabajo de ellos y tal, nos damos cuenta de la importancia que tiene el management y de cómo va a afectar a nuestro trabajo independientemente del nivel en el que nos encontremos. Y sobre todo va a afectar más cuando ya nuestro nivel comience a subir y tengamos que lidiar directamente con estos managers o incluso tengamos que comenzar a ser uno de ellos. Otro punto que me ha parecido interesante que comentaba este usuario es que sus primeros 15 años fueron una cosa increíble, súper divertida, pero los últimos 15, parece que tiene 30 años de experiencia, han sido bastante deprimentes. Y él comenta que fue porque se ha ido la innovación. Dice que al principio eran ingenieros, resolvían problemas y venían con ideas muy curiosas. Ahora tú necesitas, y lo pone entre comillas, utilizar el framework A para conectarlo con la API B, utilizar la librería C y entonces ocurra X cosa. Esto es algo en lo que yo he estado pensando últimamente también, porque es cierto que de unos años a esta parte hay muchas cosas que se han estandarizado, hay buenas prácticas que requieren que las uses, hay patrones de diseño que casi son un fundamental dependiendo de la solución que tú estés implementando y en sí hay muchas cosas que se han establecido y que antes no estaban y había espacio en su lugar para innovar, para probar, para equivocarse, para todo ello. Ahora, como ya se sabe que eso funciona en la mayoría de los casos y por ende es un patrón o una buena práctica, se utiliza casi sin pensar en muchas ocasiones. Y eso puede ser frustrante para muchas personas que le gusten más las entrañas, que le guste más pelearse, que le guste más la innovación o simplemente que esté cansada de la implementación que consiste en unir una pieza con otra porque sabes que funciona, conectarlas y entregar la feature que sea. Esto es un punto vital, a mí todavía no me ha ocurrido, quizás también porque no quiera yo llegar tantísimo a las entrañas o a la innovación puramente técnica, sino que me quiera mover hacia otras áreas, pero es un punto, por ejemplo, que he visto que ha llegado a afectar a uno de mis compañeros de trabajo, que decía que más que ingeniería estábamos haciendo albañilería, porque no había espacio para ese ir más allá, para probar, para hacer al final cosas que se piensa que hace un ingeniero de software. Quizás tú, como este usuario, sin embargo, pienses que esto es lo normal, que no conoces a muchas personas que estén contentas con su trabajo y él lo dice, oye, esto realmente es como en toda otra industria. Ya, bueno, habla del marxismo, pero aquí no nos vamos a meter. Y yo, en principio, pensaba que también, pero después me ha dado por investigar y en el primer estudio que me ha dado ChatGPT, la verdad que no he investigado mucho, dice que no es así, sino que hay un 65% de personas que sí que están satisfechas con su trabajo y después hay un 17% que no y otro 17% que dice que bueno, ni muy mal ni muy bien. Entonces vemos que la diferencia con esta profesión es notoria, que de por sí es algo que a mí me parece lógico por la naturaleza de la profesión. Al final es como darle cabezazos a una pared hasta que la rompes, tenemos que lidiar siempre con la frustración, con los problemas y parece que y a su vez con este management que no nos cuida, con estas empresas que no valoran lo técnico y con muchos otros factores que hacen al final que la programación no te haga feliz. O eso es lo que nos dice el Stack Overflow Survey de este año. Si tú estás trabajando, cuéntame en los comentarios si estás satisfecho o no con tu trabajo y en caso de que no lo estés, cuéntame por qué crees que los programadores no están satisfechos con su trabajo en la era actual, cuando tenemos más facilidades que nunca, los sueldos son más altos que nunca y en sí todo debería apuntar a lo contrario. Nos vemos en el próximo vídeo.